Buenos días, mire, yo soy Arturo Sandín, soy el representante de una pequeña empresa de construcción, nos dedicamos a hacer estructuras y bueno, estamos aquí reivindicando nuestro sueldo en el sentido literal de la palabra, porque hemos trabajado durante los meses de julio, agosto y septiembre y nos hemos encontrado con la sorpresa que no nos pagan ahora los trabajos que hemos hecho. Entonces la reivindicación nuestra está dirigida a la empresa constructora Ploder, Wicesa. Y bueno, la contestación que nos dan es que van a intentar hacer un concurso de proveedores y no nos quieren pagar y demás. Entonces, pues nosotros no nos ha quedado más remedio que hacer esta manifestación, un poco en el sentido de protesta en el ámbito nacional, porque estamos todos, el sector de la construcción, en una situación muy difícil, muy complicada, porque aquí en España están, excepto las 3 o 4 empresas principales, las demás no paga nadie, o sea, están todas concursos, en quiebras, en historia del caso, que aquí no paga nadie. Estamos sin cobrar, llevamos ya 2 años, yo en mi empresa o en mi grupo llevamos como 5 concursos de acreedores, o sea, 5 empresas ya estamos en esta situación. Y es que ya de verdad hemos entrado en un proceso de aburrimiento y de cansancio, porque es que no nos ampara nadie. Aquí con la ley esa de concursar, pues parece ser que no sé qué, pero eso son tonterías, porque a nosotros lo único que nos queda son gastos, tiempo, desgaste. Al final llegamos a los 2 años o 3 años y el concurso nos dan, o sea, nada, ni los buenos días, porque al final yo no he cobrado nada ninguno. O sea, tenemos empresas que en este caso de aquí son 150.000 euros y por el proceso que llevamos empezamos con el lío, para allá y para acá, se pasan 2 o 3 años y a mí al final del camino la respuesta es que no me dan nada. ¿Entiendes? El señor este está de vacaciones por ahí y demás. Luego, lo único que pedimos al ayuntamiento sería su apoyo, porque entendemos que es una obra pública, es una obra del municipal, que de alguna manera el empresario tiene que haber dejado aquí unos avales, o le tiene que haber exigido unos avales, porque lo que no se puede hacer es hacer una obra gratis o consentirla, porque el ayuntamiento parece ser que dice que ellos han pagado. Evidentemente, vale, usted ha pagado, pero si el que le entregan el dinero no revierte a los trabajadores que lo estamos haciendo, pues bueno, llámese como se llame, no deja de ser un embuste, un engaño o una estafa, como se quiera llamar, porque la consecuencia es que a nosotros, a los proveedores, nos buscan la ruina constantemente. Pues estamos en una situación que es insoportable ya y repito, para el sector en general, no para mí solo. O sea, estamos todos así. ¿Tu empresa sigue trabajando para la obra? No. Ya no pagan. Hemos cortado, porque aunque quieren que sigamos trabajando y nos pagan, pero claro, yo me parece ya una situación relativamente incómoda. Es decir, oye, ¿por qué me vas a pagar lo que voy a hacer cuando no me pagas lo que he hecho? ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues sería también colaborar con una jugada que ellos puedan tener prevista, es acabamos la obra y dejamos de ver lo de atrás. Entonces, esto no es así. Yo entiendo que lo suyo es o que se pare la obra, se negocie de otra forma, o otra historia, o otra empresa que haga cargo de ello, pero nunca es consentir seguir trabajando y dejar atrás lo que no han pagado. Sí, nosotros somos una empresa que venimos arrastrando estos problemas, como he comentado antes, de todo el año anterior, y estamos pues en una fase constante de decaimiento hasta que lleguemos a extinguirnos, porque a esta marcha no conseguimos activar un trabajo de futuro ni nada, y bueno, pues así estamos. Y vuelvo a repetir, yo me imagino que, y desgraciadamente soy el espejo de lo que está pasando en este país, y esta reivindicación viene un poco a poner el punto álgido de las cosas para ver si con reacciones parecidas y similares y más industriales que se encuentran en esta situación podamos intentar parar esto. ¿Cuánto tiempo lleva David ahí arriba? David lleva ahí en torno a 7 días, mañana ya hace 7 días. Y ayer se subió un compañero en solidaridad con él, porque ya empezaba a estar un poco tocado de moral y demás, y bueno, pues, se ve que habló con algún compañero y se ha conseguido subir un poco más. ¿Cuánto cree que va a aguantar ahí? Pues no lo sabemos, porque eso es una pregunta que el aguante de estar ahí va a depender de David. Luego él tiene una circunstancia personal que espera un hijo ahora en breve, en pocos días, y si se sucede que se ponga la mujer en la situación de parto, pues tendrá que bajar, me imagino. Lo que yo no sé lo que hará el compañero que está arriba con él, si bajará con él o tal. Yo ya no somos dueños de los actos de los demás, ¿no?